Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la hermana Carmen Torres. Estoy aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor un ratito y dar por gracia lo que por gracia he recibido. Dar gracias a Dios y a la misma vez compartir las grandezas de Dios, ¿verdad? Yo voy a leer la palabra del Señor en Lucas, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 23 primeramente y luego un verso en el capítulo 24, ¿verdad? Es de Jesús de camino a la crucifixión. El tiempo se había cumplido y el plan de Dios tenía que procesarse. Bien, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vio esto, los judíos, sentenciando a Jesús, juzgándolo como un criminal. Lo cambiaron por un preso que había cometido homicidio, y querían que les fuese crucificado. Querían darle un castigo más grande del que aquel que cometió homicidio y estaba preso le habían dado. A aquel lo encerraron, pero a Jesús, que era un hombre de paz, lo querían enseguida crucificar, ¿verdad? Mira hasta dónde ha llegado y llegó la maldad de los hombres, el pecado de los hombres. Llevándole tomaron a cierto Simón en Cirene, que venían del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón también cargó la cruz con Jesús atrás, en la parte de atrás, y le seguía la multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Jesús cambió la cara y las miró, y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el seco que no se hará. Este versículo, voy a empezar por aquí. Este versículo dice tanto, estos versículos dicen tanto de Jesús. Primero, y dicen tanto de esta gente que crucificaron a Jesús el día del proceso de Jesús, cuando fue cambiado para ser crucificado. ¿Cambiado por quién? Por un homicida, por una persona que ya habían sentenciado a la cárcel debido a que había matado, había hurtado, había hecho sabrá Dios cuántas cosas. Pero aquí dice, ¿verdad?, que era un homicida. La cosa es, ¿qué mentalidad tenían aquellos hombres tan decisiva a matar a Jesús? ¿Qué mentalidad tan decisiva tenían aquellos judíos? ¿Quiénes fueron estas personas? Estas personas fueron los principales de los judíos. Pilato se lavó las manos. Pilato, dice la palabra del Señor, si tú sigues leyendo el capítulo completo de la crucifixión, el versículo completo y el capítulo completo, tú vas a ver que Pilato se lavó las manos, se lo entregó al pueblo y dijo, tomen ustedes el juicio en sus manos, ya yo no voy a... Porque Pilato sabía que Jesús era justo, que Jesús no tenía que pagar peor que aquel, que lo que estaba haciendo el pueblo era injusto, era muy injusto. Pero ¿qué sucede? Sigamos, analicemos. Jesús, callado, siendo maltratado, torturado, su cuerpo fue torturado, su cuerpo fue lacerado, se arrancaban los pedazos porque la azotaban con unos palos que tenían eran como unas espúas, y le arrancaba la carne. Cada vez que lo azotaban, arrancaba esa carne, se le podía ver hasta los pulmones, porque eso, según la historia, eso agarraba la carne y cuando la jalaban para atrás, arrancaba. O sea, era una tortura completamente, una tortura peor que un militar. Una tortura de lo peor. Yo me pregunto qué mentalidad tenían aquella gente, pero era a propósito.
era propósito, y al ser propósito, el diablo se aprovechó le tiró con todo el odio que le tiene a Jesús. Y como lo vio en cuerpo, decía, ¿tú te imaginas? Decía, entonces, ahora es el demonio de envidia. Aquí mismo lo dice, que aquellos hombres envidiaban a Jesús. Por eso lo entregaron, por eso lo querían matar. La misma palabra lo dice, que lo envidiaban. Aquellos hombres no creían que Él era el Mesías, no creyeron nunca que Él era el Hijo de Dios, enviado a la tierra para salvar al mundo. Porque ya en la profecía de Isaías 53, estaba escrito de que venía Jesús y que iba a ser molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros tuviéramos paz, iba a ser sobre Él. Él mismo, dice la palabra del Señor, que se entregó voluntariamente. La palabra del Señor lo dice en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo, la pongo, dice la palabra del Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice el Señor, en Juan 10, 17, 18. Este mandamiento tomé de mi Padre. El permiso lo tenía de Dios, el Padre, que Jesús es su Hijo. Y ese permiso, el poder de verdad que Dios le dio el permiso de poder venir a la tierra, hecho carne, y dar su vida voluntaria, para un aprendizaje gigante de nosotros, para que la salvación fuese a nosotros, para que tuviésemos miren esto, para que tuviésemos el perdón de pecado, primeramente, ¿verdad? Una comunión con Dios, una reconciliación con Dios, para poder nosotros ser libres, ser hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios, tener la salvación. La salvación en los tiempos antiguos, como dice la palabra, ¿verdad? Primeramente era de los judíos, vino con un pueblo escogido de Dios, sabemos muy bien que era el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aceptó a Jesús cuando vino, no se percataron de que Jesús era el Mesías, no estuvo pendiente. ¿Por qué? Porque de generación en generación siguieron buscando su propio camino. Al buscar su propio camino, como aquellos fariseos que de labios lo honran, pero su corazón estaba lejos de Él. Sabían la palabra, pero su corazón estaba lejos de Él. Practicaban cosas que no decía la palabra, que realmente la palabra no era, miren, no era para la salvación, lavarse las manos antes de, ¿verdad?, comer. Pero para ellos eso era como que eso es pecado, que eso era algo un rito muy importante. Usted sabe. Entonces, regresamos. Jesús tenía un plan trazado para el hombre. Jesús tenía el plan trazado de que si Él se daba en sacrificio, el hombre podía tener perdón de los pecados. Si Él se donaba, Él se donó en sacrificio, el hombre podía ser libre de todo pecado, podía tener acceso a Dios, acceso a comunicarse con Dios, a realmente tener la libertad que tenemos hoy. Nosotros como gentiles, que no somos pueblo de Israel, ¿verdad? Muchos de nosotros no hubiésemos tenido la salvación, no hubiésemos sido alcanzados. Jesús en su muerte, ¿verdad?, vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. ¿Ah? Y entonces Jesús vino y dijo, ok, los míos me rechazaron, los míos me dieron muerte en Jerusalén. Aquí lo dice la palabra, fue en Jerusalén. Fueron los principales sacerdotes, fueron los príncipes que habían ahí, los que estaban celosos de Jesús cuando Jesús predicaba la palabra y arrastraba multitudes, hacía grandes milagros. La gente lo tenía como este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. Él da testimonio de que es el Hijo de Dios. Y entonces los religiosos se les fueron en contra. Los religiosos no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Lo que hicieron fue lo contrario, lo rechazaron, le hicieron competencia, le comenzaron a juzgar, se le iban atrás para ver en qué área podían
cogerlo en falso, para ver en qué área Jesús fallaba, para ellos acusarles, para ellos entonces tener una razón, un defecto que buscar para acusarle, para matarle, para decir, este viene predicando un evangelio que no es, un evangelio que no está escrito, no está en las escrituras lo que él dice. Oh, eso era lo que querían los religiosos, pelear contra las escrituras, contra lo que estaba escrito, irse en contra de ello. Entonces Jesús fue crucificado, fue maltratado, fue torturado por ellos. El Pilato se lo entregó al pueblo, se lavó las manos. Usted sabe muy bien la historia. Y realmente este pueblo demostró ahí los pecados que ellos tenían, los pecadores que eran, el odio, la envidia, el rencor que tenían contra Jesús. Si ellos hubieran sido de Dios, si ellos hubieran sido la verdad, tenido la verdad, entonces amaban a Jesús, porque la palabra misma en Deuteronomio capítulo 5 habla de los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no estás supuesto a matar, a destruir, a torturar el que habla de Dios, el que es hijo de Dios. Tú no estás supuesto a hacerle daño a un hijo de Dios. Si tú tienes a Dios, si tú buscas a Dios, tú no tienes ningún derecho a hacer daño al que es hijo de Dios, al que busca a Dios, al que habla de Dios. ¿Ve? Si tú estás diciendo que tú tienes a Dios, tú no te puedes ir en contra de un hijo de Dios. Se supone que usted ore a Dios. Se supone que usted le pide a Dios. Nosotros los cristianos no podemos estar batallando y luchando contra los mismos hijos de Dios. No podemos estar desunidos. Si tú eres hijo de Dios, da testimonio de que Dios está en ti. Pero no pelees con nadie acerca de Dios. Sino lee las escrituras, asegúrate bien de que tú estás en la verdad, de que tú estás viviendo lo que dice la palabra, los mandamientos de Dios, de que tú estás realmente sirviéndole a Dios y tu corazón está lleno de Dios, para que entonces tú puedas dar testimonio y ser ejemplo de que Dios está en tu vida y puedas hablar a otro y dar por gracia lo que por gracia has recibido. Mira lo que dice la palabra del Señor más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús murió, Jesús lo crucificaron, murió, ¿verdad? El tercer día él dijo que iba a resucitar. Dice aquí en el versículo 24, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles del Señor estaban esperando a aquellas mujeres. Los ángeles del Señor estaban allí en aquel momento para ser testigos de que Jesús había resucitado, de que Él no estaba en la tumba. El tercer día resucitó, como Él lo dijo. Se cumplió la promesa de Él. Estaba escrito en la palabra que Él iba a resucitar en el tercer día. Él lo anunció que resucitaría y resucitó. Él estuvo en carne y Él resucitó en carne y luego fue subido. Primero fue, ¿verdad?, a hacer juicio abajo. El velo se rasgó en dos, que ya eso sería otro tema, pero más largo. Pero seguimos. Estas mujeres, mira lo que le dice los ángeles, que es lo que me llama aquí la atención. Le dice, como quien dice, le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me encantó esa pregunta. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, cuando estaba vivo, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Y ellas se acordaron de esas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Jesús es real. Dios es el único Dios verdadero. Jesús es el Padre, Él es Espíritu Santo, Él es Dios. Él vino a la tierra en carne. Yo diría que de verdad que el amor tan grande se humilló, venir en carne, poner, ¿verdad?, su soberanía en un lugar donde no era santo, donde había tanto pecado, donde había tantos hombres llenos de odio, corazones que decían servir a Dios, corazones que decían vivo la palabra, tengo la palabra, pero demostraron un odio. ¿De dónde salió tanto odio si tú vives la palabra? ¿De dónde sale tanto odio si tú tienes a Dios? Eso es pecado, eso es pecado. Y a Jesús lo crucificaron. ¿Quiénes? Aquellos mismos religiosos. Por eso es que Jesús no es religión. Jesús no es religión. Jesucristo, aleluya. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Se perdieron. Decían conocer a Dios, pero actuaban como que no lo conocían. Decían tener a Dios, pero odiaban. ¿Y su corazón de qué estaba lleno? Que no se contamine tu corazón. Guarda tu corazón, guardemos. Yo digo guardemos porque yo también soy humana. Nuestros corazones, que no se contaminen nuestros corazones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Llegará el tiempo en que el amor de muchos se enfriará, como dice la palabra. Ya casi se está viendo, pero va a venir una ola mayor. Va a venir un momento y una temporada donde el amor se va a enfriar de una manera terrible, donde no hay respeto, donde no va a haber ninguna límites. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se ha perdido. Porque dicen conocer a Dios, pero no viven como que Dios está en sus corazones. Muchas personas, no todo el mundo. No generalizo. Porque hay quien busca a Dios, hay quien sirve a Dios, hay quien quiere a Dios, le ama y busca de Dios. Si alguien no te da testimonio de que Dios no está en él y habla de Dios, dígale viva la palabra y después me predica. Pero usted y yo y cada hombre en la tierra necesita buscar de Dios, necesita llenarse del amor de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Qué pasó con ese pueblo de Jerusalén? Le crucificó, lo cambiaron por uno que mataba, por ladrones. Le preferían cambiarlo por ladrones. Su sangre preciosa en la cruz del Calvario, aunque fue torturado y maltratado, demostró que había un Jesús, un Dios verdadero, real y verdadero, que se preocupaba por un pueblo que no sabía lo que estaba haciendo. Porque ¿qué sentido tiene hablar de Dios y no vivir con Dios en su corazón? Sino que tenían corazones llenos de odio, llenos de rencor, llenos de cosas malas, llenos de crimen. Eso fue un crimen. Ellos eran criminales entonces, se convirtieron en criminales, se convirtieron en unos pecadores sin escrúpulos, se fueron a los límites, se pasaron de los límites. Esa gente se les metió de verdad que los demonios de odio dentro de sus corazones para hacer lo que ellos hicieron. Aunque estaba escrito, Dios probó ahí que el hombre solo no puede, se desvía. El hombre solo no puede decir yo voy a estar en una conducta correcta, perfecta, en una conducta intachable. Sin Dios no puedes tener una conducta correcta. Sin Dios no puede haber una conducta intachable. Solo Dios te perdona. Solo Dios que te cambia, que transforma. El Dios que te dio la vida. Ese es el que puede hacerte de nuevo. Puede renovar tu fuerza. Puede cambiar tu vida por otra mejor. Solo Dios. Si te pones en las manos de Dios, Él hará. Él cambiará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es el verdadero Dios, es el único Dios. El único Dios. No hay religión. Hay un Dios que servir. Hay un Dios verdadero que te espera. Un Dios que te creó, un arquitecto maravilloso
que conoce todos tus órganos, conoce todas tus piezas internas, todas sus funciones, tus sentimientos, tus emociones. Él sabe qué tú piensas y sabe que el corazón está lleno de pecado o está lleno de deseos de buscarle, de hambre y sed de Dios. Que dice la palabra en Jeremías 10:10 hasta el 12. Mas Jehová, el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Ese es el Dios real y verdadero, el que creó los cielos, la tierra, con todo su conocimiento. No es cualquier Dios, no es un Dios pequeñito, es un Dios todopoderoso. Y no hay excusas delante de Él. ¿Tú sabes por qué no hay excusas? Porque lo que nos toca a nosotros hacer, no se lo podemos dejar a Él. No hay excusa porque usted no está obligado a servir a Dios. Esto es voluntario. Él te llama para que tú le sirvas. Él te muestra el camino, Él te guía. La palabra de Dios es nuestra guía, es la sabiduría. Y si tú no le buscas, un día Él te va a llamar a cuenta porque Él te dio la oportunidad de que lo conocieras y no lo conociste. Te dio la oportunidad de que le siguieras y no le seguiste. Te dio la oportunidad de que hicieras las obras de la tierra en una buena conducta, en rectitud, y no le hiciste caso. Tuviste la oportunidad en la tierra de hacer lo bueno y desechar lo malo. Usted y yo tenemos la oportunidad. Si nuestros padres, nuestros ancestros hicieron lo que hicieron cuando nosotros éramos pequeñas y corrimos las consecuencias de eso, no nos toca a nosotros. Porque mi padre me maltrató, yo voy a maltratar a mis hijos. Porque mi padre era así, yo me crié en un hogar así, yo voy a hacer lo mismo. No estás supuesto a hacer lo mismo. No estás para que hagas lo mismo, para repetir la conducta mala. Tú estás en la tierra para cambiar la conducta que viviste, que viste en el pasado. De los errores se aprenden, de los horrores se aprende. Al momento que tú tienes una edad que puedes escoger lo bueno y lo malo, al momento que tú tienes una edad que puedes valerte por ti mismo, tú puedes ser tu vida como te gustaría que fuera. Dios te da la oportunidad para que tú cambies tu vida por otra mejor. Si sus daños, usted dirá, bueno, pues los daños emocionales y los daños que causaron ciertas circunstancias en el pasado, yo los llevo arrastrando. Pónselo en las manos a Dios. Pónselo en las manos a Dios. La palabra del Señor dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Jesús mismo lo dijo, que yo os haré descansar. Lo dice en su palabra, venid a mí. ¿Cómo te va Jesús a hacer descansar? Él va a sanar tu alma, Él va a sanar tus heridas, pero hay que reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ok? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, te lo digo suave para que lo capte, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios es todopoderoso. Dios te puede cambiar. Mira, la Biblia habla de un hombre que se llamaba Nicodemo. Te lo voy a dar la historia así por arribita. Nicodemo era un hombre que él decía, bueno, yo le doy a los pobres, yo hago la vida bien, yo no necesito, ¿tú me entiendes? Él pensaba que porque le da esto, ¿verdad? Nicodemo, aunque pensaba que su conducta estaba correcta, aunque pensaba que su conducta estaba perfecta, que él no hacía cosas malas, que entonces el Señor le dijo una cosa, te falta. Perdón, ese fue el joven rico, perdón. El joven rico le decía una cosa te falta, que le des lo que tú tienes a los pobres, o sea que también tenía que amar a su prójimo, ¿ves? Él no era perfecto,
Pero Nicodemo, perdóname que te repita otra vez este nombre, era una persona a quien Jesús le dijo, miren esto, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y él decía, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter dentro del vientre de mi madre y voy a nacer? No lo entendió espiritualmente, lo entendió como materia, carnalmente, digámoslo. Entonces él pensó que para nacer de nuevo él tenía que regresar al vientre de su madre. Pero no es así, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa. Cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús habla de que tienes que nacer de nuevo, es que le entregues a Él tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Y Él te hace renacer, te da nueva vida. Porque le dijo, nacer de agua y del espíritu. Nacer en el espíritu. No era otra vez en la carne. Es espiritualmente, ser renovado. Solo lo puede hacer Dios. Nacer en el espíritu lo puede hacer Dios. Tienes que morir al viejo hombre. El viejo hombre tiene que morir. ¿Qué es el viejo hombre? Las acciones pasadas, las acciones que no valen la pena, que fueron pecados, que fueron muerte para ti, que fueron esas acciones que te llevaron a la perdición, a la destrucción de tu vida espiritual, la cual dañaron emocionalmente, espiritualmente, tu alma y tus emociones. Destruyeron un pasado que te destruyó completamente. Debe estar puesto en las manos de Dios. Debe ser verdaderamente, tienes que arrepentirte de ese pasado. ¿Estás cansada? Jesús es el yugo. Jesús es el yugo. Agárrate de Jesús. Él te da el descanso espiritual que tú necesitas. Él te da el descanso que tu alma necesita. Pero necesitas ponerte en las manos de Él. Decirle, estoy cansada de esto. Necesito que me perdones, Señor, que limpies y laves mi vida. Que mi alma no se llene que no se llene otra vez de pecado, que no se llene de odio, de rencor, de envidia, que no se llene de vicios que destruyen el cuerpo. El cuerpo se supone que es el templo del Espíritu Santo, donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo. Él no va a morar en vasos sucios, Él no va a morar en un templo sucio, ¿verdad? En un templo, en un corazón y una mente que lo que escogen es maldad. Él no mora en la luz con las tinieblas, no concuerda. La luz resplandece en las tinieblas, pero no se unen, nunca se unen. Domina sobre las tinieblas. Cristo es la luz, Cristo es el camino. El Señor mismo decía a los apóstoles, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Hablando un poquito de un mensajito que di en días pasados. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y el siguiente día vio Jesús que venía a él. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció como el Cordero de Dios, como el que se iba a sacrificar para quitar el pecado del mundo. El pecado destruye el mundo. El pecado destruye la humanidad. Un pecado es como un pecado se agarra a otro pecado. Una mentira se agarra a otra mentira. Y cuando viene a ver, se hace como una cadena. Y hay gente encadenada simbólicamente. Hay gente encadenada. Encadenada porque empezaron con un vicio de esto y terminaron con 7 vicios más. Porque el diablo lo que viene es a destruir. El diablo lo que viene a tratar de que tú no conozcas a Dios, que tú nunca sirvas a Dios, que tú te creas que no sirve. ¿Cuántas voces te ha puesto el enemigo en tu cabeza? Vesícuna majalaja y caía seba. ¿Cuántas voces te ha puesto el enemigo en la cabeza como que tú no sirves? Como que tú no vale la pena estar en este mundo. Como que no vale la pena seguir caminando. Pero Cristo Jesús, que es la vida, que es la verdad, vino a romper toda cadena del enemigo. Vino a deshacer las obras del diablo. Él quiere destruirte, quiere destruir mucha gente, llevársela al infierno, pero Dios no quiere que sea así. Nosotros no podemos permitírselo, no podemos regalarle este valor que tenemos a un diablo tan malo que lo que quiere es destruir. Así que arrepiéntete, busca a Cristo, busca a Dios, entrégale tu alma, dile, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Guíame, Señor, por tu camino. Enséñame, muéstrame la luz. Tú eres la luz.
Tú eres el sustento, tú eres el pan de vida, como dice la palabra. Jesús es el pan de vida. Él es nuestro sustento espiritual. Él es el que nos sostiene de su mano. Pero todo lo que necesitas es creer en Él, depositar tu confianza en Él y Él te sostendrá. Tienes que creer en Él, servirle a Él, pase lo que pase. Creer en Él te llevará muy lejos hacia una vida mejor, una vida de conocimiento, una vida recta, una vida de paz, porque Dios da la paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo Jesús en su palabra. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee esos evangelios, la vida de Jesús. Qué hermosa la vida de Jesús. Ahí vas a saber el propósito de Jesús en la tierra. Vas a saber que Él vive, que Él no murió. Él murió pero resucitó. Y al Él resucitar, la muerte ya no vale. La muerte se fue de Él. Él resistió la muerte y la muerte se fue. Él es vida. Él es vida. Todo lo que viene a Jesús, Jesús le da vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, a Dios, si no es por Jesucristo. Busca a Dios. Yo te aconsejo que busques a Dios. Te digo como dice el tema precioso que te dije, que decía, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muchas religiones hay, muchos caminos hay. Asegúrate que no sea entre los muertos. Asegúrate que no sea en la tumba vacía que tú lo estás buscando. Asegúrate que no estés en el vacío buscando a Dios. De que tú sientas a Dios en tu vida, de que tú sientas que Él habla contigo, que Él se relaciona contigo, te dirige, te muestra su amor, te muestra su paz, te muestra el camino por la palabra. Asegúrate de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le busquen. Dios te bendiga.